Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía, y con muchas ganas de chismear, porque hoy tenemos un tema candente, un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Y es que prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, de las estrellas que amamos, de las historias que nos hacen soñar, y por supuesto del romance más comentado. Sí, estamos hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Candem al máximo. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fans acérrimos de las series turcas. Nos volvemos locos con sus tramas, con sus personajes, y por supuesto con las historias de amor que surgen dentro y fuera de la pantalla. Y hoy, tenemos noticias frescas, jugosas y con muchísima especulación. Bueno, más o menos exclusivas, porque vamos a desmenuzar todos los detalles que han estado circulando sobre la vida de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Vamos a analizar cada pista, cada rumor, cada guiño que nos han dado, y vamos a intentar descifrar qué está pasando realmente entre ellos. Y ojo porque hay rumores, confirmaciones a medias, y sorpresas que podrían dejarnos sin aliento. Así que antes de que sigamos adelante quiero pedirles algo, si son nuevos en el canal, si les gusta el contenido que preparamos, si les encantan los chismes de las estrellas, los análisis de series turcas y el mundo del corazón, suscríbanse. Suscríbanse ahora mismo. Y por favor, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así estarán al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas, y no se perderán ninguna novedad. De verdad me ayudan muchísimo y así nos mantenemos conectados, compartimos nuestras pasiones y estamos al día con todo lo que pasa. Así que suscríbanse y activen la campanita, no se arrepentirán. ¿Listos para el chismecito? Prepárense porque nos vamos a sumergir de lleno en el universo Candem. Como les decía, el tema principal de hoy es Candem. Para aquellos que no estén familiarizados con el término, Candem es el nombre que se le da a la pareja formada por Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Es una combinación de sus nombres, una especie de ship name, que los fans crearon para referirse a ellos como pareja. ¿Y cómo no iban a tener su propio nombre? Ellos protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, o Soñando Contigo, y su química en pantalla fue tan intensa, tan palpable, tan arrolladora que muchos fans soñaban, anhelaban y, en definitiva, esperaban con ansias que la magia continuara fuera de las cámaras. Y claro, los rumores de romance no tardaron en surgir, alimentando aún más la pasión de los seguidores. Erkenci fue, sin lugar a dudas, un fenómeno televisivo. La serie conquistó corazones en Turquía y en todo el mundo, gracias a su trama fresca, sus personajes entrañables, y por supuesto, a la increíble química entre Can y Demet. La historia de amor entre Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, y Can Divit, un fotógrafo exitoso y rebelde, cautivó a millones de espectadores. La serie combinaba comedia, romance y drama, y los protagonistas lograron transmitir a la perfección la intensidad de su relación. La conexión entre Can y Demet era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se trataban, la complicidad que se notaba en cada escena, todo apuntaba a que había algo más que amistad. Los fans se volvieron locos, las redes sociales explotaron, y el mundo entero hablaba de Candem. Se crearon cuentas dedicadas a la pareja, se analizaban cada foto, cada vídeo, cada entrevista, todo se escudriñaba al detalle para confirmar o desmentir la relación. Se convirtieron en un tema de debate constante y las especulaciones no hacían más que crecer. Las entrevistas eran analizadas con lupa buscando pistas indirectas, señales de que su relación trascendía la ficción. Las fotos en redes sociales se convertían en material de estudio, buscando miradas cómplices, gestos que delataran algo más. Se crearon collages, vídeos editados con escenas románticas, y se compartían en todas las plataformas, alimentando el sueño de verlos juntos en la vida real. Los comentarios de los fans inundaban las redes sociales, expresando sus deseos y especulaciones. La pasión por Candem era algo palpable, una verdadera fuerza que impulsaba el cariño y la admiración por esta pareja. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo romance fuera de la pantalla, o todo fue una estrategia de marketing, una hábil jugada para promocionar la serie y mantener la atención del público? Bueno, la verdad, y aquí es donde la cosa se pone interesante, es que nunca hubo una confirmación oficial por parte de ellos.
Siempre se mantuvieron muy discretos, jugando un poco con los rumores, coqueteando con la idea, pero sin dar una respuesta clara. En las entrevistas solían sonreír, evitar las preguntas directas y mantener un halo de misterio. Esto, lejos de apaciguar la situación, avivó aún más las llamas de la especulación. Dejaron que los fans soñaran, que imaginaran, que creyeran en la posibilidad de que su amor trascendiera la ficción. Y en cierto modo, esto funcionó como un perfecto marketing para la serie. La gente se sentía más involucrada, más conectada con la historia, y por supuesto con los protagonistas. La incertidumbre, el misterio, la falta de confirmación, mantuvieron la llama encendida y la atención del público en lo más alto. Sin embargo, los rumores persistieron, y las especulaciones no cesaron. Los fans inmersos en este universo Candem no querían renunciar a la esperanza de verlos juntos. Cada gesto, cada mirada, cada interacción en redes sociales era analizada y debatida. La idea de Candem se arraigó en el imaginario colectivo y se convirtió en algo más que una simple pareja televisiva. Entonces, ¿por qué es tan relevante hablar de Candem hoy? ¿Por qué seguimos hablando de ellos, años después de que Erkencikus llegara a su fin? Pues bien, la noticia que ha estado circulando con fuerza, y que ha encendido nuevamente las alarmas de los fans, es que Can Yaman, después de una temporada viviendo en Italia y triunfando con sus proyectos, parece estar encaminado a rehacer su vida. Y todo indica que lo hará en Italia. Y por supuesto, esto ha despertado la curiosidad, la emoción y los rumores de muchos, sobre todo porque Demet Özdemir también ha estado pasando mucho tiempo en Italia, ya sea por trabajo o por placer. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿O tal vez, algo más? Can Yaman ha tenido una carrera muy exitosa en Italia. Después del éxito de Erkencikus, su popularidad se disparó, y decidió probar suerte en el país europeo. Y vaya que le ha ido bien. Ha protagonizado varias series como Viola come il mare, donde comparte pantalla con la actriz Francesca Chillemi, que ha sido un gran éxito de audiencia. Ha sido imagen de marcas importantes como Dolce y Gabbana, y se ha ganado el cariño y la admiración del público italiano. Su encanto, su carisma, su físico imponente y su talento actoral han conquistado a muchos, y su nombre es sinónimo de éxito. Se ha convertido en una estrella internacional, y su presencia en eventos y alfombras rojas es siempre muy esperada. Y como les decía, los rumores de que se establecerá definitivamente en Italia son cada vez más fuertes. Se habla de que ha comprado una propiedad, que está buscando proyectos a largo plazo, y que se siente muy cómodo en el país. Esto, por supuesto, ha alimentado las especulaciones sobre su vida personal y sentimental. ¿Estará buscando el amor en Italia? ¿Estará pensando en formar una familia? Por otro lado, Demet Özdemir, después de su separación de Oğuzhan Koç, un conocido cantante turco con quien se casó en 2022, ha estado centrada en su carrera, trabajando en nuevos proyectos y aprovechando para viajar. Su divorcio fue muy mediático y generó mucha tristeza entre sus seguidores, que la apoyaron incondicionalmente. Después de este duro momento, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, y ha seguido adelante con su vida. Italia parece ser uno de sus destinos favoritos. Le gusta el país, su cultura, su gastronomía y por supuesto su moda. La hemos visto en varias ocasiones por allí, ya sea por trabajo, participando en eventos de moda, o simplemente disfrutando de sus vacaciones. Sus seguidores no han dudado en unir los puntos y especular sobre un posible reencuentro con Can Yaman. Las redes sociales se inundaron de mensajes, comentarios y publicaciones que sugerían que algo estaba pasando entre ellos. La idea de Candem resurgió con fuerza, y la esperanza de verlos juntos se avivó una vez más. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente? ¿Hay alguna confirmación oficial? ¿Tenemos pruebas concretas de que Can y Demet estén juntos o que vayan a rehacer sus vidas juntos en Italia? La verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, no hay una confirmación directa. Ni Can ni Demet han hecho declaraciones oficiales al respecto. No han publicado fotos juntos, ni han hablado abiertamente de su relación. Sin embargo, las pistas están ahí. Las indirectas, los viajes, las coincidencias, los amigos en común. Todo apunta a que hay algo que está pasando, o al menos, que existe la posibilidad de que algo suceda. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para los fans, que analizan cada movimiento de los actores, buscando señales, indicios, guiños que confirmen sus sospechas. Lo que sí es cierto, es que ambos han seguido caminos separados en sus vidas personales.
Can Yaman ha estado vinculado sentimentalmente con otras mujeres. Se le ha relacionado con actrices, modelos y otras personalidades del mundo del espectáculo. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha sido duradera ni ha llegado a concretarse en algo más serio. Demet Özdemir, como mencioné, se separó recientemente. Su matrimonio con Oğuzhan Koç llegó a su fin después de unos meses. La separación fue un duro golpe para ella, pero ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, y ha sabido reponerse y seguir adelante. Pero como sabemos, el amor a veces da vueltas, y las segundas oportunidades existen. El destino, la casualidad o simplemente el corazón pueden jugar malas pasadas y volver a unir a dos personas que en su día sintieron una conexión especial. La vida da muchas vueltas y a veces el amor reaparece cuando menos lo esperamos. Además, la cercanía de ambos a Italia, su amor por el país y la posibilidad de reencontrarse en un entorno diferente, lejos de las presiones de la prensa turca, abren muchas puertas a la imaginación. Italia ofrece un ambiente más relajado, más discreto, y les permitiría vivir su relación de una forma más tranquila y alejada del ojo público. Podrían disfrutar de su amor sin la constante presión de los medios y de los fans. La posibilidad de un nuevo comienzo, de una segunda oportunidad, de un amor que trasciende la ficción y se materializa en la vida real, es algo que a muchos nos emociona y nos hace soñar. La idea de ver a Candem juntos, felices y enamorados, es un sueño que muchos fans comparten. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Veremos a Candem reunidos en Italia? ¿Tendremos una confirmación oficial de su relación? ¿Veremos fotos juntos, declaraciones de amor, o simplemente una imagen que lo diga todo? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. El futuro es incierto y nadie puede predecir lo que pasará. Pero mientras tanto nosotros los fans seguiremos soñando, especulando, analizando cada pista, cada foto, cada gesto. Seguiremos creando teorías, compartiendo nuestras expectativas y alimentando la esperanza de que el amor triunfe. Es importante recordar que aunque nos encante especular y soñar con el romance de nuestros ídolos, debemos respetar su privacidad. Ellos tienen derecho a vivir su vida como quieran, a elegir su camino, y a mantener su intimidad alejada del ojo público. Debemos ser respetuosos con sus decisiones y no invadir su espacio personal. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando su trabajo, seguir disfrutando de sus series y películas, seguir admirando su talento, y por supuesto, seguir soñando con que la magia de Candem, de alguna manera, se materialice en la vida real. Podemos seguir compartiendo nuestro cariño, nuestra admiración y nuestro respeto por ellos. Es fundamental no caer en la obsesión, ni en la invasión de su privacidad. El amor a los artistas no debe llevarnos a cruzar límites. El respeto es la base de cualquier relación, incluso la que tenemos con nuestros ídolos. Así que, en resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos hablado del fenómeno Candem, la pareja que nació en la serie Erkencikus, y que fue protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos recordado la increíble química y conexión que tenían en la serie, que cautivó a millones de espectadores. Hemos discutido los rumores sobre la nueva vida de Can Yaman en Italia, y su éxito profesional. Hemos analizado la cercanía de Demet Özdemir a Italia, y sus constantes viajes al país. Hemos analizado las pistas y especulaciones sobre un posible reencuentro, un nuevo comienzo, o un resurgimiento del amor. Hemos recordado que no ha habido confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, pero que las pistas y las coincidencias son numerosas. Y sobre todo, hemos soñado con el futuro de Candem y con la posibilidad de que su historia de amor, de alguna manera, continúe fuera de la pantalla. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay posibilidades de que Can Yaman y Demet Özdemir estén juntos? ¿Les gustaría que fueran pareja? ¿Qué opinan de las pistas que hemos analizado? ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? ¿O creen que todo es producto de la especulación de los fans? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus deseos y sus predicciones. ¿Qué creen que les depara el futuro a Can y Demet? ¿Creen que el amor volverá a florecer entre ellos? ¿O que cada uno seguirá su camino por separado? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. No se queden con nada. Compartan sus ideas, sus expectativas y sus deseos.
La comunidad Candem es enorme y apasionada, y me encanta leer lo que piensan y sienten. Y por último, pero no menos importante, no olviden dar me gusta a este vídeo. Si les gustó, si les pareció interesante, si les entretuvo, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas de Erkencikus y de Candem. Compartan este vídeo en sus redes sociales, para que la conversación se extienda y más gente se sume a la discusión. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas, y no se perderán ninguna de nuestras próximas entregas. Los mantendremos informados de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo y de las series. Y recuerden, la magia de Candem sigue viva y nosotros, como fans, seguiremos soñando y esperando. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir su pasión y por su apoyo incondicional. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que el amor siempre prevalezca. Hasta la próxima. Chao.